La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Al inicio del programa agradecemos y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia y todas las bendiciones que tenemos. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y les quiero contar que hoy vamos a hablar del síndrome metabólico y por qué es un grave problema de salud. Invitamos a la licenciada Diana Cáceres Cantuni, ella es nutricionista clínica funcional, para que nos explique esto. Pero antes de presentarla y antes de saludarla y antes de entrar en el tema, vamos a ver la placa que nos explica un poquito más sobre esto. El síndrome metabólico es una agrupación de factores de riesgo: obesidad abdominal, dislipidemia, glucemia elevada y presión arterial alta, de origen metabólico, implicado en el desarrollo de la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Hace unos 30 años, cuando se empezaba a realizar publicaciones sobre el síndrome, el mayor riesgo estaba en personas de 50 años o más. En la actualidad se está considerando como grupo de riesgo a personas de entre 30 a 35 años, ya que desde etapas tempranas de la vida hay incremento de obesidad, tendencia a la mala alimentación y escasa actividad física en la población general. ¿Qué es lo que hablamos siempre aquí en todos los programas del Doctor en Casa? Qué fácil sería la vida si nosotros nos cuidáramos un poquito más en el tema de alimentarnos un poco mejor, comer alimentos más saludables, más no tan procesados, y de movernos un poquito más. Haciendo esas dos cosas ya mejora nuestra calidad de vida y trataremos de evitar tener este problema gravísimo de salud, que es el síndrome metabólico, que me parece que es cuando ya está todo ahí colapsado, ya nada funciona bien. Pero bueno, de esto vamos a hablar con nuestra invitada y nos va a explicar mejor. Le saludamos a la licenciada Diana Cáceres Cantuni. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Vivi? Un gusto volver a estar de vuelta acá compartiendo contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, un gusto tenerte. Y este tema, síndrome metabólico, yo leí lo que decía la placa, o sea, comienza a funcionar todo mal entonces, así es. Sí, así como decía la placa, justamente uno de los factores de riesgo más llamativos es esa cintura abdominal aumentada, ¿verdad? Que es el depósito de grasa visceral, que en los hombres hablamos ya de que está la cintura un poco aumentada cuando es a partir de 94, de 102 centímetros, y en las mujeres a partir de 88, ¿verdad? Y eso ya es como un reflejo indirecto de que hay una resistencia a la insulina, es decir, que la glucosa no se está manejando bien, no está entrando bien la glucosa dentro de la célula, ¿verdad? O sea, que hay glucosa elevada en sangre. Sí. Y también cuando hay síndrome metabólico, cuando se van asociando a otros factores de riesgo que después seguramente vamos a ir desarrollando un poquitito y explicando más sobre eso, ¿verdad? Claro, pero cuando se tiene esa cintura grande, por decirlo, ¿verdad? 88, sí, hasta 88 las mujeres, sí, y los varones 90 y algo, 102, ¿verdad? 102 como máximo, sí. 102, bueno. Eso decís que indica que la insulina no se está... Que la insulina, que hay una resistencia a la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina, a mí me gusta explicar que es como, sí, una llavecita que abre la puerta de la célula y que permite que la glucosa entre dentro de la célula y pueda ser aprovechada. Sí. Y en estas personas generalmente hay el páncreas, que es el que produce la insulina, tiene que producir más cantidad de insulina porque no funciona la poca cantidad o la cantidad adecuada, entonces tiene que producir más para meter la glucosa dentro de la célula. Pero eso no significa que la gente tenga diabetes por eso, ¿verdad? No, sino que es ya una predisposición, un signo de alarma, ¿verdad? Ya. Y esta resistencia a la insulina nos puede despertar un montón de enfermedades. Una de ellas son esta diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? El síndrome metabólico en sí, que puede venir antes de esas dos patologías, ¿verdad? Pero es súper importante cuidar esa resistencia a la insulina, ¿verdad? Y después otro de los factores que hoy está mucho
también en el día a día es el estrés, el manejo de las emociones, ¿verdad? Que hablaba creo que también del envejecimiento como un factor de riesgo, ¿verdad? En las mujeres cuando las mujeres están ya con menopausia, hay de por sí una tendencia por la caída de los estrógenos a tener más resistencia a la insulina, a formar más grasita en zona de la cintura, y con esto también, con la caída del estrógeno, caen los neurotransmisores, entre ellos el 5-HTP que forma la serotonina y es lo que hace que estemos más ansiosos, más deprimidos. Entonces ahí tenemos otro factor de riesgo, o sea, el tema de las emociones, ¿verdad? Que nos puede llevar a un comportamiento alimentar desordenado, y esta resistencia a la insulina, que yo creo que son así los desencadenantes. Después está el tema de la actividad física también, ¿verdad? La falta de actividad física. Claro, claro. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Ahora hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, y ahora sí, comenzamos a hablar ya detenidamente de nuestro tema, el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Por qué es un problema tan grave para la salud? Y tenemos este material que habla de los factores de riesgo. A ver. Los factores de riesgo. Los dos factores de riesgo más importantes para el síndrome metabólico son peso extra alrededor de la parte media y superior del cuerpo, obesidad central, resistencia a la insulina. En consecuencia, el nivel de azúcar en la sangre se eleva. Esto puede incrementar la cantidad de grasa corporal. Otros factores de riesgo abarcan envejecimiento, genes que hacen a la persona más propensa a sufrir esta afección, cambios en las hormonas masculinas, femeninas y del estrés, falta de ejercicio. Que ahí creo que ya dije un poquitito de todo, ¿verdad? Sí. Pero justamente cuando hay todos estos factores de riesgo, el problema es que la persona vive en un estado de constante inflamación. Son en constante inflamación, con constante estrés oxidativo, y esto puede disparar a estas enfermedades cardiovasculares, a esta diabetes. Pero también a mí me gusta mucho mencionar que hay que cuidar la resistencia a la insulina porque puede despertar también un cáncer, por ejemplo, que es otro tema, ¿verdad? O un ovario poliquístico en las mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso es que el cuidar la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico es importante porque nos puede disparar otras patologías a futuro, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo cuidamos eso? ¿Cómo sabemos cómo, o sea, con la panza ya, con esa cintura, ahí ya la persona que tiene mujer 88 o más de cintura y el hombre que tiene 102, ya seguro que tiene grasa visceral y que tiene algún problemita ya con esto? Nosotros después hacemos un test que se llama test de Omayer, que a nivel sangre, ¿verdad? Para saber si realmente hay resistencia a la insulina o una leve resistencia a la insulina, pero ya podemos decir que si hay un poquitito de grasa abdominal, como que ya hay, si no hay todavía resistencia a la insulina, ya hay una predisposición. Y ahí miramos nosotros los factores genéticos, o sea, lo que son los antecedentes familiares, ¿verdad? Y ahí si ya hay una diabetes, ya hay una presión alta, como que ya es para tener cuidado y empezar ya a trabajar en eso, ¿verdad? Trabajar en todo lo que es alimentación, estilo de vida para corregir esto. Y la gente que dice, no, mi panza es de la cerveza nomás, panza de cervecero, no tengo grasa. Y esa grasa sí que es durita, esa panza durita de cervecero es justamente esa grasa visceral que está acumulada ahí, está entre los órganos, y es que es la más peligrosa, ¿verdad? Que puede llevar, por ejemplo, a un hígado graso, que está también algo súper común, ¿verdad? Sí. O sea que no es panza de cervecero nomás, ¿verdad? Es realmente, ya ese alcohol está generando aumento de grasa visceral. Bueno, entonces todo el mundo ahora está buscando el centímetro, obviamente, para medirse la cintura, pero es en serio, es bueno hacer eso, porque mira, si no tenés, sos mujer, no tenés 88, pero está en un 86 por hora. Claro. Entonces hay que ir tomando, ir bajando, eso no por la silueta,
sino por la salud. Y la misma cosa a los varones. Sí. El tema de, por ejemplo, la panza en los varones es como que está más aceptada que la panza en las mujeres. Por más que haya panzona y panzona, ¿verdad? Eso no quita. Pero es como que aceptamos, si no, el varón va a tener luego panza y no tiene que ser así. No, y generalmente esas personas, los hombres son los que generalmente, si empezamos a ver sus análisis de sangre, seguramente tienen varios factores de riesgo que hacen y que cierran el diagnóstico de síndrome metabólico. Cuando se habla de síndrome metabólico, al hablar de metabólico, quiere decir que el metabolismo está dañado, funciona mal. Sí, hay un manejo inadecuado de lo que son los lípidos, de lo que es la glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces es como que ya hay unos desequilibrios que son puntapié a muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces por eso se le llama síndrome metabólico en realidad, porque son un conjunto de factores que se tienen que asociar para cerrar el cuadro. Por eso es un síndrome, ¿verdad? Claro. Varios indicadores. ¿Qué es lo que baja cuando uno hace mucho ejercicio, por ejemplo, en estos indicadores? Sobre todo ahí en realidad pueden bajar los lípidos, puede bajar la glucosa, sobre todo la insulina baja con el ejercicio muscular porque el músculo usa insulina, entonces trabaja mucho con eso. Pero algo que me gusta mucho mencionar es que el colesterol bueno va a subir si bajamos la pancita junto con la actividad física, junto con la alimentación, ¿verdad? Entonces la actividad física es clave también para que el colesterol bueno, que es el que protege a los otros lípidos, esté realmente más alto y pueda ejercer su función protectora. Claro. Bueno, una persona que tiene esa cintura grande, sea hombre o mujer, que evidentemente es sedentaria, que se alimenta no saludablemente, de repente come una lechuga, pero en general no. ¿Cuál sería, cómo comenzaría, qué le dirías vos, cómo tiene que comenzar a cambiar? Porque decirle de un día para otro es muy difícil. Claro. Yo creo que lo primero que hay que hacer es primero reducir todo lo que son los alimentos ultraprocesados. Vos mencionabas eso al inicio del programa, ¿verdad? Disminuir los ultraprocesados porque todo esto también, si vamos desde la base, nace una inflamación, ¿verdad? Y la inflamación viene de los químicos que consumimos a través de la alimentación, que van a ir, y el poco consumo de fibra. Por ejemplo, la gente casi no consume más verduras o come muy pocas frutas, que va alterando lo que es la composición de la microbiota intestinal. Y si se altera la composición de la microbiota, que es la que habita nuestros intestinos, que nos ayuda a que el intestino filtre bien la comida, que nos ayuda a tener una buena síntesis de nutrientes y demás. Si esa microbiota se altera, nosotros empezamos a absorber alimentos que no digerimos bien, esos químicos también a través de la alimentación, que pasan al torrente sanguíneo y generan una inflamación base de bajo grado que le llamamos, y que eso va a ser puntapié a que el colesterol se oxide, ¿verdad? O que tengamos más resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces, si vamos a pensar así de la base, primero reducir industrializados para sacar los químicos y empezar a comer más fibra. Y con eso, con más una ensaladita, la combinación de verduras que nos guste, ya vamos a empezar a achicar las porciones de los otros grupos de alimentos. Y con eso yo creo que es básico para arrancar. Claro. Sí, para arrancar, por eso te decía, después se puede ir mejorando. Claro. Pero para arrancar, porque si no es... Seguramente te pasó a vos, a mí me pasó, o conoces personas que un día dijeron, pucha, estoy llevando una vida, no me di cuenta y dejé de hacer ejercicio, dejé de ir a caminar, dejé de no sé qué, trabajo todo el día, estoy estresado, entonces como nomás lo que... O sea, uno se va deteriorando y cuando se da cuenta dice, no, tengo que cambiar. Claro. El lunes comienzo y el lunes ahí, no sé, 5 kilómetros, después se come poquitito, mucha verdura, fruta, agua. Llega la noche y lo único que uno quiere hacer es comer un asado, un sándwich de algo. Sí. Porque el cambio es demasiado grande. Sí. Entonces, es mejor ir cambiando a poquito. De a poco. O sea, concentrarnos en comer comida natural, comida casera. O sea, si yo arranco con huevos, por ejemplo, a la mañana, que son huevos caseros, por ejemplo, con queso Paraguay, ¿verdad? Sí. Alguna fruta, ¿verdad? Yo voy a tener mucha más saciedad y voy a llegar bien al almuerzo y me voy a poder comer una ensalada, voy a poder reducir la cantidad de las otras porciones, voy a poder llegar bien a mi merienda y bien a mi cena. Ya voy a estar, porque empecé luego bien, ¿verdad? Y empecé con verduras que me ayudan a tener saciedad. Y justamente estos químicos son los que a nivel sistema nervioso disparan más las ganas de comer, esa ansiedad. Entonces, con más, y lo mismo el alcohol, ¿verdad? O sea, nos hace estar más ansiosos. El cigarrillo también. Sí. Entonces, es por lo menos ir reduciendo
un poco la exposición a los alimentos procesados, ¿verdad? Y empezar a introducir más fibra, ¿verdad? Perfecto. Por sobre todas las cosas. Genial. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando por qué se desarrolla este síndrome metabólico. Eso vamos a hablar enseguidita. Seguimos charlando con la licenciada Diana Cáceres Cantuni sobre el síndrome metabólico. Y justamente vamos a ver el material que habla de por qué se desarrolla este síndrome. A ver. ¿Por qué se desarrolla síndrome metabólico? El sobrepeso parece desempeñar un papel importante en el síndrome metabólico y los genes también. Hay gente que tiene una tendencia genética a presentar algunos de los factores de riesgo del síndrome metabólico como colesterol elevado o hipertensión arterial. El riesgo de desarrollar un síndrome metabólico parece ser más alto alrededor de la pubertad. Esto se puede deber a que la grasa corporal, la tensión arterial y los lípidos en sangre están todos afectados por las hormonas que regulan el crecimiento y el desarrollo. Bueno, a ver, contanos. Sí, así como dice la placa, ¿verdad? Si hay una genética, hay más predisposición, pero esos genes no se van a activar si es que yo tengo un estilo de vida que impide que esos genes se activen, ¿verdad? Y vamos a ir desglosando a lo largo del programa, pero básicamente es cuidando la alimentación, cuidando el estilo, el ejercicio que hacemos, cuidando nuestro sueño, la calidad del sueño, cuidando el manejo de lo que es emociones y estrés, ¿verdad? Y hablando un poco ahí que mencionaba el tema de la pubertad, de que hay una tendencia, o sea, es cierto que en el adolescente, en la pubertad, hay como una resistencia a la insulina fisiológica, o sea, naturalmente las células están menos sensibles a esa insulina. O sea, como que el cuerpo necesita producir, parece, un poco más de insulina para poder meter esa glucosa dentro de la célula y que pueda ser utilizada como fuente de energía, ¿verdad? Sin embargo, o sea, aunque hay esto fisiológicamente, se tienen que dar los factores para que realmente eso se desarrolle, ¿verdad? Tiene que ser un chico que se esté alimentando mal, que sea sedentario, ¿verdad? Ay. Que tenga ya un problema emocional, o sea, varios factores de riesgo, que tenga papás obesos, que él haya nacido con más de 4 kilos, ¿verdad? Entonces, quizás todo eso puede desencadenar, pero no es así nomás, no es tan fácil desarrollar, ¿verdad? Claro, no, es que sos adolescente y desarrollas. No, se tienen que dar todos los factores así para que realmente se desarrolle ese síndrome metabólico. Pero debe ser terrible. Yo tenía la imagen de que este síndrome metabólico se desarrollaba en gente grande, sí, no en adolescentes. Sí. Debe ser mucho más difícil el tema de un adolescente con este problema. Claro, realmente sí se sigue viendo más en adultos, pero igual ya empiezan los chicos, por eso hoy ya hay guías, las asociaciones, las organizaciones internacionales ya hablan de criterios de diagnóstico a partir de los 10 años. O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, un papá que ya de chiquitito no le educa a su hijo en hábitos correctos de alimentación, que le vive dando comida industrializada, eso va a hacer que el niño vaya predisponiendo a desarrollar esto. Y claro que es más difícil porque quien no empieza a trabajar desde chiquitito sus hábitos, ¿verdad? Que no le gusta nada, ¿verdad? Es mucho más difícil después. Pero imagínate un niño que ya llega al consultorio con una obesidad, con presión alta, ¿verdad? Ahí ya es más problemático. Entonces, de ahí la importancia ya desde como papá, desde casa, ya ir inculcando a comer desde ese momento que inicia la alimentación complementaria, que ahora ya hay miles de nutricionistas capacitadas en esa área, que ya vayamos trabajando esa aceptación del niño hacia los distintos tipos de alimentos y que vaya aprendiendo a comer alimentos saludables. Claro. ¿No? De que no se le dé comida para callarse nomás, por ejemplo, que eso también tiende a pasar mucho. Y bueno, eso realmente tiene mucho que ver la familia, el lugar donde ese chico
o esa chica se desarrolla donde vive, Claro. los hábitos familiares, porque no podés ser papá, mamá, gordito, obeso y pretender que tu hijo sea o tu hija sea flaca, ¿verdad? Total. No, vos sos joven, vos no podés ser gordo. Yo ya escuché eso, ¿verdad? Entonces, no. O sea, evidentemente, ¿qué es lo que se come en la casa? ¿Qué es lo que le estamos dando a los chicos desde chicos? ¿Qué ejemplo y qué comida ponemos en nuestra casa? Porque salen, se van a un cumpleaños, se van a un lugar, bueno, ahí van a comer lo que haya, Claro. pero la responsabilidad nuestra es de lo que tenemos en nuestro hogar. Claro, lo que hacen en el día a día. Claro. Así, eso es lo que determina la salud, no los permitidos que nos demos los fines, los cumpleaños, comamos, todos tenemos que poder comer de todo, ¿verdad? Pero lo que hagamos la mayor parte del tiempo en casa, eso es lo importante. Perfecto. Bueno, y vemos ahora el siguiente material, por favor. Signos del síndrome metabólico. Los pacientes que tienen síndrome metabólico rara vez presentan síntomas. Sin embargo, ciertos signos pueden conducir al médico al diagnóstico del síndrome metabólico. Los médicos pueden revisar los niveles de colesterol HDL y triglicéridos, la presión arterial y el peso corporal, que son signos de advertencia del síndrome metabólico. También pueden realizarse análisis de sangre para medir los niveles de glucosa e insulina en la sangre. Asimismo, ¿verdad? Los médicos, que son los que diagnostican, ellos se basan en distintas asociaciones, organizaciones, ¿verdad? Que tienen sus criterios que se tienen que cumplir para que se diagnostique o cierre el diagnóstico de síndrome metabólico. Y generalmente estos signos son 5, de los cuales 3 se tienen que cumplir para cerrar el diagnóstico y serían ¿cuáles? Es la glucosa alterada en ayunas, o sea, es azúcar en basal, en sangre, en ayunas alterado, o sea, aumentado. Es también tener triglicéridos que estén por encima de 150, que es el valor que van a encontrar en los valores de los análisis de sangre. Es tener un colesterol bueno bajo, por debajo de 50 en los hombres, por debajo de 40 en las mujeres. Es también tener presencia de esa circunferencia de cintura que esté aumentada, los valores que ya hablamos, ¿verdad? Y sobre todo la presencia de presión arterial alta, ¿verdad? Mayor a 130/85, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple por lo menos 3 de estos criterios, entonces ahí cierra el diagnóstico de síndrome metabólico. Perfecto. Bueno, repetimos otra vez esos 5 Esos 5 factores. factores, por favor. Rápidamente, así para no ser tan complicado: triglicéridos altos, colesterol bueno bajo, ¿sí? Presión alta. Es el HDL. HDL. Ese ¿sí? es el HDL bueno. es el bueno, ¿sí? La presión alta, aumentada, la glucosa también alta y la cintura aumentada. Entonces esos serían los 5 y por lo menos 3 se tienen que cumplir. Por ejemplo, tengo pancita aumentada, tengo presión alta y tengo triglicéridos altos. Ahí cierra el diagnóstico. Así sería. Y mira que hay mucha gente que Hay tiene mucha- eso. O sí, sea, es algo, es- vos hablás con alguien, ay, sí, estoy con mis triglicéridos altos, ay, sí, no sé qué, y bueno. Sí. y Es súper fácil encontrar. Tenemos que realmente. tener en cuenta eso que es síndrome metabólico, no es nomás que tenés los lípidos o qué sé yo, o pancita. El Sí. problema es qué significa eso y qué hace al organismo eso. No, es una tipo bomba de tiempo, en cualquier momento va a explotar. Así mismo, ¿verdad? Y son cosas que realmente a veces no se tienen mucho en cuenta. El médico ya, cuando llegamos al médico ya hay una intolerancia a la glucosa, ya hay una diabetes o ya está la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? O sea, a veces se llega tarde y los médicos que trabajan con prevención o las personas que se hacen su chequeo una vez al año son las que llegan a punto y ahí Claro. el médico ya empieza a trabajar. Primero le dice, come mejor, hace ejercicio, si no corregimos ya vamos a las medicaciones, ¿verdad? Bueno, qué importante es el chequeo anual. Sí. Qué importante. Hay gente que dice, no me quiero ir porque si me voy al médico me va a encontrar algo. Ya. Sí. Y obvio, esa es la idea, ¿verdad? Que te encuentre algo y puedas tratarte. O que te hagas el chequeo y no te encuentres nada y seguir tranquilo tu vida, pero con tranquilidad. Eso es tenemos el poder.
Eso es lo que yo quiero que todos podamos entender. En nuestras manos está el poder de cambiar nuestra vida, nuestra salud para mejor, dejando de lado, obviamente, no sé, cosas que ya uno puede traer de nacimiento, ¿verdad? Pero este tipo de cosas se puede mejorar, se puede cambiar cambiando los hábitos. No es que tener que, no sé, escalar una montaña para que pase eso. Son pequeñas cosas que uno tiene que hacer, pero para eso hay que saber cómo estamos, qué pasa dentro de mi cuerpo. Y para eso hay que ir al médico, al nutricionista, que te pese, que te midan. No da gusto no estar gordito, pero hay que hacerlo, porque no es por lo físico, que siempre queremos estar bien también, obviamente, sino que es por la salud. Queremos vivir muchos años y queremos vivir todos esos años con salud. Y para eso tenemos que hacer un pequeño trabajito mientras tanto, que es todo esto que nos está diciendo nuestra invitada. Nosotros vamos a hacer un cortecito, si les parece, y volvemos enseguida. Charlando con nuestra invitada, la licenciada Diana Cáceres Cantuni. Ella es nutricionista clínica funcional. Estamos aprendiendo qué es el síndrome metabólico y por qué es tan importante conocer y por qué es tan grave para la salud. Y tenemos este material que habla de lo que más me gusta a mí, prevención. El síndrome metabólico, señal de aviso inicial. El síndrome metabólico es un indicador de que algo podría estar en camino de convertirse en un problema de salud grave. El diagnóstico ayuda a los profesionales de la salud a deducir el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 u otras enfermedades. Saber que se tiene síndrome metabólico puede ayudar a seguir los pasos necesarios para prevenir enfermedades en el futuro. Bueno, después vamos a seguir hablando de la prevención, pero realmente esto que decía el material, que este síndrome es una señal de aviso. ¿Viste? Así, la bocina que te tocan y no te das cuenta, estás a punto de chocar o algo está pasando. Bueno, este es el aviso. Así mismo, el aviso para que después no venga la diabetes, para que después no vengan las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y ahí es empezar con los pilares fundamentales, tanto como para tratar como para prevenir. Los mismos lineamientos vamos a seguir. Vamos a cuidar la alimentación, vamos a cuidar introducir ejercicio, o sea, actividad física. Vamos a empezar a tener en cuenta la calidad del sueño. Y vamos a tener en cuenta también el manejo de las emociones, del estrés, ya sea con psicoterapia, con coaching, con espiritualidad, ¿verdad? Creo que esos son los factores fundamentales. Y después también sacarnos hábitos malos o si no podemos sacarnos, por lo menos reducir más el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos, sí, o sea, fumar. Sí. Bueno, y el tema del sueño, si me podés explicar. ¿Cómo mejoramos la calidad del sueño? ¿Cómo mejorar? De buenas a primeras, para empezar a regularizar nuestro ciclo circadiano, como le decimos, ¿verdad? Es primero tratar de que en la mañana cuando nos levantamos, lo primero que hagamos sea abrir las ventanas y poder mirar el sol, ¿verdad? O sea, tener ese choque con la luz. Eso nos ayuda a realmente activarnos, ¿verdad? Y a regularizar ese ciclo circadiano, ¿verdad? Te hago un paréntesis ahí. Sí. Es cierto que es bueno eso y que si podés quedarte, no sé, 5 minutitos así con los ojos cerrados y que te venga el sol, ¿hace que todo funcione mejor? Claro, muchísimo mejor, ¿verdad? Y ahí, después, durante el resto del día, por ejemplo, en lo que es el consumo del café, que es otro factor que afecta mucho el ciclo, el poder dormir bien, ¿verdad? O sea, el café, bueno, que esté a la mañana temprano,
como máximo, hasta si quiero tomar otro, hasta las 3, 4 de la tarde como máximo, para los que metabolizan lento, que son los que les cuesta dormir, hasta el mediodía, ¿verdad? El tema del café, ¿verdad? Después, ya a medida que va avanzando y ya va anocheciendo, ¿verdad? Yo les digo siempre a los pacientes ya colocar el celular ya en este modo ya más nocturno, donde no esté tan encendida la luz del celular, ¿verdad? Ya a medida después de la cena, ya empezar a apagar todo lo que son las luces de arriba y quedarnos más con lámparas, ¿verdad? Más tenue, ¿verdad? Esto va a hacer que yo empiece a producir naturalmente melatonina, que me va a ayudar a descansar mejor. Entonces, sería bueno eso, y ya empezar a dejar el celular de lado a partir de las 8 o 10 de la noche como máximo, dejar ya el celular de lado, ¿verdad? Para más o menos 10:30 estar ya durmiendo, sería lo ideal, ¿verdad? O sea, no estar con pantallas, con computadoras hasta última hora. Hasta las 2 de la mañana, porque la serie está demasiado interesante. Sí, porque así con luces, ¿cómo vamos a producir luego melatonina y cómo vamos a regularizar el sueño, ¿verdad? Entonces creo que esas son conductas que tenemos que empezar a hacer, a implementar. Y después, bueno, nosotros también, los nutricionistas funcionales, a través de la medida de lo que es el cortisol en sangre, nosotros también podemos modular eso a través de adaptógenos, que son fitoterápicos, que nos ayudan a regularizar también el ciclo del sueño, ¿verdad? Dar algún suplemento que ayude a inducir a la relajación, a producir mejor melatonina también, ¿verdad? A poder dormir mejor. ¿Hay melatonina en pastillas? Hay melatonina en pastillas y hay también fitoterápicos, que entre ellos, por ejemplo, la ashwagandha, que ayuda mucho a relajarse y dormir mejor, ¿verdad? Que se puede utilizar también, ¿verdad? Entonces, una serie de ¿Dónde se encuentra? Nunca escuché eso. Sí, ashwagandha. Ashwagandha ya hay, se puede mandar a manipular en una farmacia de preparación magistral o bien ya en varias tiendas de suplementos que hoy día tenemos. Ashwagandha, sí. Bueno. Que igual esto tiene que ser indicado por profesional, no es que así cualquiera nomás, pero a saber que hay técnicas conductuales y también suplementos o fitoterápicos que pueden ayudar a mejorar esa calidad del sueño. O sea, no quedarse, hermano, no puedo dormir y ya me voy directo a una medicación. A veces hay otras cosas que se pueden hacer. Y por último está la medicación, pero corregir eso es importante. Pero saber también que si no podés dormir, si es real tu problema de sueño o es un desfasaje en los horarios, tipo bebé, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo no puedo dormir, duermo a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana, tengo insomnio, pero duerme después toda la mañana y duermo porque tengo sueño. Entonces, si se cambia eso, va a poder, o sea, no hay problema de sueño, sino de horario en ese caso. Claro, y ahí es muchas veces que ese cortisol está alterado y tenemos que modular a veces con suplementos, ¿verdad? Y otras veces es simplemente porque no estoy teniendo hábitos de vida correctos, me quedo con el celular hasta las 12, yo ya tengo resueño, pero aguanto, y ahí duermo súper tarde, ahí duermo 6 horas nomás. Y la persona que duerme menos de 7 horas es una persona que va a estar más ansiosa durante el día, que va a querer picotear más, que va a querer más dulces. Y por supuesto ahí que predisponemos a que la cintura se aumente, a que haya una resistencia a la insulina, y ahí ya el punto de pie para el síndrome metabólico. Qué increíble. Yo te pregunté el tema del sueño porque ya sabía, pero qué increíble es que si dormís poco o menos del tiempo que tenés que, de las horas que tenés que dormir, eso hace que engordes. Sí, es así mismo. Es así mismo, el cortisol, la hormona del estrés, que hace que justamente uno tienda a acumular más grasita en la zona, ya sea de espalda baja o en la cintura, ¿verdad? Y cambia el comportamiento, ¿verdad? Hace que la persona esté naturalmente más ansiosa. Por eso es que el sueño es súper importante. O sea, lo mismo la gente que quiere aumentar masa muscular, si no duerme, difícilmente forme masa muscular. Y lo mismo aplica para la pérdida de grasa. Hay que dormir, ¿verdad? Y es esa higiene de sueño y también de hacer algo de ejercicio, porque si uno no hace ejercicio, el cuerpo se cansa la mente, pero el cuerpo no. Claro, cuesta también, dormir. Eso también es importante, ¿verdad? Y justamente para la gente que es ansiosa, que tiene hiperactividad mental, con más razón hacer ejercicio para calmar un poco y estar ya un poco más tranquila, ¿verdad? Perfecto. Para poder dormir. Bueno, vemos el último material. A ver, por favor. Prevención del síndrome metabólico. Aunque en muchos casos existe predisposición genética, pocas veces se manifiesta clínicamente si no existe cierto grado de obesidad o sedentarismo. De ahí que los cambios en los estilos de vida sean herramientas fundamentales para su prevención y tratamiento. Se recomienda bajar el exceso de peso,
hacer más ejercicio y evitar el sedentarismo, comer con conciencia, seleccionar carbohidratos complejos en vez de simples, aumentar la ingesta de fibra, elegir grasas saludables y evitar las calorías vacías, no fumar. Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, el especialista puede recetar medicamentos para tratar los factores de riesgo individuales. ¿Cuál es la diferencia? Carbohidratos simples y complejos. Sí, los carbohidratos simples son aquellos que vienen del azúcar, de la miel o de la fructosa de las frutas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá dice priorizar el consumo de carbohidratos complejos, ¿verdad? Así como mencionamos anteriormente, ya hablamos de los pilares así fundamentales que hay que tener en cuenta para la prevención del síndrome metabólico, y ahora es importante desglosar un poco más profundo la parte de la alimentación, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, yo les hablaba de que había una inflamación de base, que eso tenemos que controlar. Entonces, sí o sí, una alimentación de característica antiinflamatoria y antioxidante. ¿Y eso qué quiere decir? Reducir más hilos industrializados y empezar a incorporar más verduras por sobre todas las cosas y frutas en cantidades controladas. Empezar a utilizar más especias también en las comidas, cúrcuma, pimienta, romero, tomillo, usar infusiones, té, jengibre, menta, tener todas estas estrategias que hacen que la alimentación sea más antiinflamatoria y más antioxidante. Y más rica también. Más rica, más condimentada, empezar a ponerle a las ensaladas también, reforzar el condimento al final de las comidas, porque si yo ya cocino antes con las especias, yo pierdo muchas de sus propiedades, mantengo el sabor, pero pierdo muchas de sus propiedades. Entonces, reforzar al final también es sumamente bueno. Y después tener una alimentación de característica de lo que es la dieta mediterránea, ¿verdad? Que si bien nosotros estamos lejos del mar y es difícil consumir pescados de mar, por lo menos tratar de imitar eso, o sea, consumir más carnes blancas, entre ellas pollo, pescados de río, huevos caseros, queso Paraguay, ¿verdad? Reducir mucho más el consumo de carne roja, de embutidos, ¿verdad? Eso sobre todo como característica de una dieta más mediterránea, ¿verdad? Con respecto al consumo de los carbohidratos, empezar a elegir esos carbohidratos complejos, es decir, cereales integrales, arroz integral, legumbres, lentejas, porotos, ¿verdad? Elegir también tubérculos, batata y mandioca, que son excelentes, ¿verdad? Que estos, si yo los controlo en cantidad y siempre como con una ensaladita o algo de proteína, yo estoy controlando la carga glicémica de ese plato. Entonces ese carbohidrato, ese cereal que estoy comiendo está protegido y se absorbe de manera más lenta y no levanta tanto el azúcar en sangre. O sea, mandioca y batata con ensalada o con carne. Con ensalada y carne, por ejemplo. Y carne. Entonces hacer pero así los no un arroz o con un fideo con la mandioca. No, esa combinación no. Claro, Ahí, idealmente no dos carbohidratos, sino un arroz o una batata, una carnecita y una ensalada, ¿verdad? Hacer esa combinación es sumamente bueno. ¿Por qué? Porque así bajamos esa glucosa que está alta en el síndrome metabólico y también bajamos los triglicéridos, controlando los carbohidratos. Entonces, como siguiente punto también que es muy característico de la dieta mediterránea, es el consumo de grasas buenas. Es decir, aumentar el consumo de aceite de oliva, de aceitunas bien lavadas para que no estén tan saladas, ¿verdad? De lo que es todo lo que es frutos secos, semillas, aguacate, aumentar eso. Y con eso nosotros estamos mejorando ese colesterol HDL, el colesterol bueno, ¿verdad? Entonces, por eso es súper importante. Después, como siguiente punto importante para el tema de la presión alta, ¿verdad? Empezar no solamente a quitar los industrializados que tienen mucho sodio, no solamente controlar la cantidad de sal, sino consumir alimentos fuentes de potasio. Es decir, y no enfocarnos en la banana que tiene mucho azúcar encima, sino el aguacate, como vos mencionaste, el aguacate tiene muchísimo potasio. Entonces, más aguacate, consumir hojas verdes que tienen magnesio, acelga, espinaca, hojas verdes en general, ensalada, y con eso nosotros también controlamos esa presión alta, ¿verdad? Y como otro punto también súper importante es cuidar la digestión, ¿verdad? Cuidar de comer lento, cuidar de no tomar tanto líquido junto con el almuerzo o con la cena, porque si hay una buena digestión, ¿verdad? Si yo no lleno de líquidos mi comida, yo digiero bien porque las enzimas digestivas digieren bien y llegan al intestino esos alimentos mejor digeridos
Y si llegan mejor digerido y hay muchas verduras, yo hago que la microbiota intestinal esté en condiciones adecuadas. Y habíamos hablado que si la microbiota estaba correcta, estaba equilibrada, nos ayudaba a que el intestino filtre esos alimentos que no tienen que pasar, esos alimentos que no estén bien digeridos, esos químicos. Y ahí nosotros llegamos, o sea, vamos a lograr que el cuerpo esté menos inflamado. Entonces es toda una serie de cuestiones que es importante tener en cuenta y que sobre todo si con todos estos hábitos de alimentación, con todo lo que mencioné de estilo de vida, de lo que es sueño, de lo que es estrés, de lo que es ejercicio, si aún así nosotros no logramos mejorar esos factores de riesgo, también está el uso de suplementos. Hoy existen, por ejemplo, lo que se llama cromopicolinato, ¿verdad? Ácido alfa-lipoico, un fitoterápico que se llama betaína, berberina, que nos ayuda a modular esa glucosa alta o esa insulina alta en sangre. Para el manejo de lo que es los triglicéridos, el famoso omega 3. Y ahí recién entraría el médico, si no logramos modular con los hábitos de alimentación y los suplementos naturales, entonces una medicación, ¿verdad? Ese sería para mí el proceso más adecuado para tratarlo de forma más natural, ¿verdad? Y es de la manera en como una nutricionista puede ayudar en el síndrome metabólico que tiene tanto que ver con el estilo de vida por sobre todas las cosas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, súper, ultra claro todo lo que nos está contando sobre esto. Y lo bueno para mí de todo esto es que aprendimos que el síndrome metabólico es un desastre. Tener eso es realmente un problema de salud. Pero lo bueno es que prevenir o mejorar nuestra salud aún teniendo este síndrome no es algo demasiado difícil, no es que tenemos que, no sé, viajar y hacer un tratamiento, qué sé yo, es el día a día, son esos cambios que tenemos que hacer y que muchas veces cuesta más, ¿verdad? Cuesta más acostumbrarse y cambiar hábitos. Para dejar un hábito malo tenemos que cambiar nomás ese hábito por uno bueno. Así fácil parece decirlo, ¿verdad? Yo sé que es difícil hacerlo, pero tenemos que hacer eso. Está en nuestras manos el poder tener una buena salud y poder tener una calidad de vida, un estilo de vida lindo, de manera de poder disfrutar de todo, porque ni de las cosas lindas cuando uno se siente mal puede disfrutar. Así mismo, y como bien mencionabas, empezar de a poco, ¿verdad? Y saber que hay que ser persistentes con esto, ¿verdad? Y al final uno forma un nuevo hábito repitiendo y siendo perseverante Yo mostré así, conté todo lo que es necesario para modular, para que sepan que hay muchísimas herramientas antes de realmente llegar a una medicación y que justamente la nutricionista está para eso, no para retarle al paciente, sino para ayudarle. Mis pacientes saben que yo no hablo de dieta, yo les digo, vamos a aprender acá el estilo de alimentación que te viene bien a vos. O sea, no hablemos de dieta, sino de lo que tenemos que lograr para que vos mejores estos valores. Entonces, es un tire de afloje, una negociación, como yo les digo, ¿verdad? Y vamos aprendiendo y a poquito, justamente los análisis nos van mostrando qué tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer para estar mejor, ¿verdad? Para tener una adultez, una vejez tranquila y no en hospital, ¿verdad? Ahí está. Al final es eso lo que queremos, ¿verdad? Estar sanos. Claro, poder viajar en todo caso. Sí, tal cual. Bueno, vamos a hacer un cortecito. A la vuelta están las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Volvemos ya. Bueno, llegó el momento en que ustedes hacen las consultas. Yo, calladita. Enviaron las consultas a nuestras redes sociales y vamos a ver qué le quieren preguntar a la licenciada Diana Cáceres Cantuni. Vamos con esta primera pregunta. ¿Los niños pueden presentar síndrome metabólico? Sí, así como había mencionado anteriormente, no hay criterios de diagnóstico para niños menores de 10 años, ¿verdad? Recién a partir de los 10 años ya sí hay criterios establecidos, o sea, ya se puede
diagnosticar un síndrome metabólico, ¿verdad? En el que es chiquito, en el niño menor de 10 años, simplemente ya nos tiene que llamar la atención una obesidad, por ejemplo. Entonces ya ahí empezar a hacer algo al respecto, porque si llega a los 10 años después se pueden manifestar otros factores de riesgo si es que él no cambia sus hábitos, ¿verdad? Y ahí sí caer en un diagnóstico de síndrome metabólico. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver. ¿Es más difícil lograr bajar de peso si se tiene el síndrome metabólico? Sí, es un poco más difícil bajar. ¿Por qué? Porque hay esta presencia de resistencia a la insulina, ¿verdad? Y el simple hecho de tener resistencia a la insulina hace que de por sí la persona tenga más deseos por dulces, ¿verdad? Que le cueste más controlar su ingesta, que acumule más grasa de forma más espontánea, más natural. Entonces, es que hay que tener en cuenta una serie de estrategias, todo lo que estuvimos mencionando, para que logremos bajar, controlar esa insulina, ¿verdad? Y que después naturalmente vaya bajando. O sea que se puede sí, pero lleva un poquito más de tiempo. Hay que hacer un poquito más de implementar más estrategias. Perfecto. Vamos con otra consulta. ¿El síndrome metabólico puede curarse o solo tratarse? El síndrome metabólico puede curarse, ¿verdad? Es algo netamente hábitos de alimentación, ¿verdad? O sea, puede ser que uno por genética tenga colesterol alto o presión alta, también genética, pero eso es un factor. Se tienen que dar todos los otros. ¿Quién no puede corregir esa pancita si regula sus hábitos de alimentación o esa glucosa que está levemente alta? Eso es re alimentación, ¿verdad? Triglicéridos también manejables con la alimentación. Lo mismo el colesterol bueno. O sea que sí se puede curar ese síndrome metabólico. Perfecto. A ver la siguiente. ¿Se puede cambiar la predisposición de síndrome metabólico en la descendencia si se adoptan hábitos saludables? ¡Qué buena pregunta esta! Sí, así mismo puede haber una genética, puede ser que papá, mamá tengan síndrome metabólico y el niño cargar con esa genética, pero son esos hábitos de alimentación o de estilo de vida que estuvimos mencionando lo que van a determinar que ese gen se active o no, que aparezca o no ese síndrome metabólico, o sea que es sumamente prevenible. Qué bueno, me encanta esa pregunta y esa respuesta también, o sea, se puede, no porque ya tu mamá, tu papá fueron gorditos, obesos, tuvieron problemas, tuvieron el síndrome metabólico, decía, no, yo ya heredé eso que voy a hacer y mis hijos también. No, se puede cortar, como todo se puede cortar, todo lo que se hereda en este tipo de cosas se puede modificar. Sí, y gracias a Dios el cuerpo nos avisa, el cuerpo siempre habla con signos, con síntomas, con los análisis y ya nos está avisando, y si nosotros no hacemos los cambios ahí es que vienen las cosas peores, así que no desanimarse también si alguien está con síndrome metabólico, porque realmente, o sea, gracias a Dios se diagnostica a ese punto y se pueden cambiar hábitos de vida y se puede corregir lo que es o prevenir lo que es diabetes o enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Bueno, nosotros llegamos a la parte final de nuestro programa. Diana, queremos agradecerte que viniste, que nos explicaste pero tan bien, y escuchándote parece todo tan fácil. Entonces tus pacientes deben estar muy contentos y delgaditos seguramente. No, mis pacientes saben que son mimados, que las consultas son largas, que hablamos, que tratamos de encontrar las soluciones, negociar ahí, así que bueno, yo estoy acá también para ayudarles en lo que sea necesario. Perfecto. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias también a la teleaudiencia por sus preguntas, ¿verdad? Que espero haber ayudado con las respuestas. Por supuesto que sí, muchas gracias. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa, por supuesto. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.